Yo soy Eduardo Gómez, soy un militante del Frente desde sus orígenes, desde antes de que existiera el Frente Amplio. No he sido dirigente, salvo en algún que otro periodo. He sido, sí, siempre adherente, siempre he votado, además, al Frente Amplio desde la primera vez que lo hice, cuando tenía 20, 21 años. Te puedo decir que mis primeros contactos políticos fueron acá en Rivera, fueron en la juventud del Partido Socialista, allá por el año 63, 62, 63. Incluso recuerdo haber asistido a unas reuniones con Raúl Sendic antes de que Raúl se fuera del Partido Socialista. En el año 64 me fui a Montevideo, cumplí mis 18 años y fui a Montevideo a estudiar en la Facultad de Derecho. Empecé primero notariado, después seguí abogacía, que no terminé. Y en Montevideo sí tuve más participación política, pero fundamentalmente estudiantil, es decir, dentro de la facultad y del centro de Derecho. ¿En qué año volvés a Rivera? En el 71, a mediados del 71. Yo recuerdo que, bueno, seguí todo el proceso de creación del Frente, fundamentalmente siguiendo las marchas, bueno, y en el ambiente estudiantil allí se discutía eso, se hablaba. Y recuerdo que el 5 de febrero, digamos, cuando se llega a la creación yo estaba en Rivera, había dado unos exámenes y me había liberado los exámenes y me vine, estuve 1 o 2 meses acá. Es decir, no estuve el 5 de febrero en Montevideo, pero venía siguiendo a través de la prensa, fundamentalmente a través de marcha y de los intelectuales de marcha, que fueron gestores de la creación del Frente. Quijano, Héctor Rodríguez, bueno, todos aquellos intelectuales de marcha que auspiciaron, crearon, hicieron los contactos necesarios para la creación del Frente Amplio. No era tampoco una idea muy original. Poco antes, el Partido Comunista había sido muy exitoso en la creación del Frente de Izquierda de Liberación, ¿no? Hasta el nombre que eligieron cuya sigla daba Fidel, que en aquel tiempo era una figura muy emblemática. El Partido Socialista también, a la elección siguiente, pretendió seguir la misma idea, que ya la había tenido, pero no la había podido concretar, y creó la Unión Popular, que fue un desastre para el Partido Socialista porque se quedó sin representación parlamentaria, ¿no? Frugoni, que era el diputado en aquel momento, quedó, y José Díaz quedaron afuera. Quiere decir que la idea ya estaba en el ambiente, pero los dos sectores fuertes de la izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que se repelían, porque esa es la verdad, se bajaron del caballo y a través de la gestión que realizó toda esta gente, que fue muy importante políticamente, lograron además acercar a sectores progresistas del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y bueno, se llegó a un paso político gigantesco,
como fue la creación del Frente Amplio, ¿no? Que es admirado incluso en otros países de Latinoamérica que no lo han conseguido. Y la izquierda en general tiene ese gran problema, y sobre todo cuando está en el poder, que es la subdivisión y subdivisión y subdivisión, que no corresponde política, a una realidad política, sino yo creo, y esto es una crítica que yo la veo ahora desde tantos años después que perdimos el poder, que son ganas de estar. Es decir, no es una razón verdaderamente política, no hay 30, puede haber 30 y pico de grupos como hay hoy en el frente, con posiciones políticas diversas, sino ganas de llegar y de estar. ¿Qué rol jugó en ese momento histórico en la creación del Frente Amplio Elío Sereni? Fundamental. Más que la creación, porque la creación lo descubrieron a Líber o se le acercaron, sino en el posterior periodo del Frente Amplio, ¿verdad? Sin Sereni el Frente se hubiera hecho mil pedazos, ¿verdad? La figura de Sereni fue fundamental en lograr el famoso consenso del Frente, ¿no? ¿Verdad? Hizo un verdadero liderazgo político, ¿verdad? Renunciando a sus propias posiciones personales para lograr que el Frente llegara al consenso, es decir, que es fundamental en el Frente. ¿Qué movió a ese joven que iba de Rivera a Montevideo a estudiar Derecho a integrarse a la militancia, que no era en cualquier época histórica? Sí. Bueno, yo nací en una familia común y corriente, de padre colorado, probablemente hasta de derecha, madre blanca, nacionalista independiente, mis hermanas, una colorada, la otra en ese tiempo votaba Michelini. Es decir, había un verdadero puzzle político. Yo me fui acercando a la izquierda estudiando en el liceo. Recuerdo que tuve un profesor, Baliñas, que era un profesor de historia, que había estudiado en humanidades, y me despertó una enorme admiración y una vocación por las ideas liberales y izquierdas, ¿no? Y bueno, me fui inclinando. Y después a mí siempre me gustó mucho la historia, el estudio de la historia me reveló las ideas de libertad, las ideas progresistas, ¿verdad? El anticolonialismo, y por ahí me fui acercando a esas ideas. ¿Y qué te lleva hoy en día a seguir militando? Lo mismo. Pese a que estoy un poco, ¿cómo te diría? No tengo el mismo fervor. Incluso el Frente, tal cual lo concebimos, y el Frente que fue gobierno, no tienen todo que ver. El Frente como lo concebíamos era la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la reforma urbana, lo que sé. Y hoy un Frente así es inviable, es decir, es inviable que pueda gobernar. Entonces tuvimos que moderar mucho las pautas programáticas. Creo que jugó
papel muy importante en eso Tabaré. No solo Tabaré, también Mujica. Si vas a pensar cómo se inclinaba el Pepe cuando era en sus años mozos y el Pepe que gobernó, no tienen mucho que ver. Te tengo que decir una cosa, es muy distinto el Uruguay de los años 60, Latinoamérica de los años 60, y el Uruguay de hoy. Y lo que pensamos los jóvenes izquierdistas en aquella época y hoy es muy distinto. Cambió. Éramos radicales. Yo era radical. Yo era socialista de aquel partido que fue ilegalizado por Pacheco. Y hoy no lo soy. Hoy estoy apegado a la democracia formal y representativa, porque creo que esa es la vía. El pachecato y la dictadura, porque hay una cosa que hay que decirlo. El periodo de Pacheco, yo casi que lo incluyo dentro de la dictadura, o una previa dictadura. Y otra cosa hay que decirlo y reafirmarlo. Se habla de la dictadura militar. La dictadura no fue solo militar. La dictadura fue civil y militar, porque hubo una cantidad enorme de civiles que no solo estaban de acuerdo, sino que apoyaron, delataron, colaboraron con los militares. Y si no, fíjate que después del gobierno de Aparicio Méndez, cuando el plebiscito del 80, que lo perdieron, lo desplazaron a los civiles, pero todos esos civiles mantuvieron ese gobierno durante todo ese tiempo. Y te estoy hablando no solo de Bordaberry, ni este otro que fue procesado junto a él, Blanco, ¿no? Sino todos los que estuvieron antes, y los dedos duros que te señalaban y te delataban, porque así fue. Pero te delataron no solo porque te prendieron o destituyeron del empleo, sino que siguieron durante tiempo. Y que en lo personal yo fui destituido, todos fuimos aquí en mi familia destituidos, mi hermana, mi mujer, la hermana de mi mujer, pero tampoco querían que te emplearan en otra cosa. Yo tengo compañeros que se fueron a trabajar a la Greco, me acuerdo, y el jefe de policía llamó al gerente e hizo que lo llamaran. ¿Vos te acordás exactamente dónde estabas el día del golpe de Estado? Sí, estaba en Rivera ya. Y recuerdo de seguirlo por radio, ¿no? Y de haber consultado con algunos compañeros en aquel momento. Recuerdo que mi primera reacción era de noche. Fue buscarlos entre mis libros y apuntes, todo lo que podía ser sospechoso, y me deshice de ellos. Una parte los llevé a Libramento, a la casa de un amigo, y otra parte simplemente la tiré. Recuerdo que en una boca de tormenta, en la calle Uruguay, la tiré por allí, cubriéndome o sospechando
ya lo que se venía, ¿no? ¿Cómo es ser frente amplista en Rivera? Difícil, muy difícil, muy difícil. Yo me acuerdo cuando se creó el Frente, que me preguntaste eso, el 5 de febrero. Pocos días después, los dirigentes que habían fundado el Frente salieron al interior a recorrer las distintas departamentos. Acá vino Martínez Moreno, un dirigente de Colorado del sector de Michelini. Recuerdo la primera reunión, fue en un local que en aquel entonces estaba, creo que la Democracia Cristiana lo gestionaba, que había sido una colchonería, un lugar horrible, que queda frente al Colegio de las Madres, en Joaquín Suárez y Monseñor Vera, que después el Ciro Leite se hizo su casa ahí. Y habría, no sé, es un local no es demasiado grande y habría unos 40 personas, ¿tá? Que era la gente que había seguido la creación del Frente y estaba. No te puedo decir todos los nombres porque una que no los conocía muchos porque yo estaba en Montevideo, ya hace 7 años que estaba en Montevideo, estaba alejado. Y otro que no me acuerdo. Pero refiriéndome a lo que tú me preguntabas, ¿cómo es ser frente amplista de Rivera? Fue muy difícil. Y después fue muy bueno también, ¿no? Fue muy difícil. Recuerdo los primeros tiempos del Frente, en el 71. Yo no estuve los primeros meses, estaba todavía en Montevideo, yo me vine en julio de 1971. Y ahí empecé a militar a Rivera con Mario Silveira, Marito, y Pinocho Zericich, Adalberto Zericich. Un muchacho Alves que nunca más lo vi, no sé dónde está, probablemente está en Libramento. Y yo fundamos un comité de base propagandístico, no era comité político, en la casa de los Pérez Alonso, en la calle Uruguay, de Cholito, Pérez Alonso y del Petizo Pérez. Pero nosotros éramos piojitos en ese tiempo y nos dedicamos a la parte de propaganda. Salíamos de noche a hacer las pintadas, porque la propaganda del Frente en aquel tiempo era eso, salir a pintar. Y recuerdo de salir en Barra Grande, el responsable político, digamos, de la barra era Domingo Cairelo. Él llevaba una carretilla donde poníamos un tacho de 50 litros de engrudo y cal, ¿tá? Y eso era todo el material propagandístico y alguna brocha y algún pincel. Y pegamos los cordones de las esquinas. Recorríamos Rivera y nos encontrábamos con la gente de los otros partidos. Wow. Era difícil, ¿eh? Alguna vez hasta cuchillos nos sacaron. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el Frente Amplio hoy en día? Me encantaría que este congreso de crítica encontrara la respuesta. Es difícil de decirlo. Lamentablemente hay muchas ambiciones en juego, compañero. Si no, nos explicarían que hubieran 30 y pico de grupos en el Frente. Son muchas ambiciones que están en juego. Y tampoco sé qué fuerza va a tener las bases
la militancia. Yo creo que mucha, porque las firmas que ha logrado el Frente son un ejemplo de la militancia. Eso fue la gente la que salió los últimos 15 días a batallar la calle, no fueron los grupos. Porque el Frente en un principio eran los grupos, pero hoy ya hay mucha gente que es Frente Amplista. Yo soy Frente Amplista.